Vamos a comenzar la clase de esta tarde y lo haremos con la ponencia de los trabajos de investigación, y por consiguiente vamos entonces a darle a Ulises ahorita como hospedador para que pueda manipular las diapositivas. ¿Ok? Ahora el tiempo es de ustedes. Tenemos 15, un poquito más de minutos para cada grupo. Ok. Bueno, tengan todos y todas buenas tardes. Nuestro tema del trabajo es el régimen del trabajo doméstico. Los integrantes de nuestro grupo son Alejandra María Iraeta García, Fara Indira Velázquez Escobar, Mónica Lisbeth Mía Rivas, Ulises Oswaldo Agreda López y mi persona Keila Noemí Paredes Interiano. Para empezar, vamos a dar un concepto del trabajo doméstico. Y según la Real Academia, la palabra doméstico proviene del latín domesticus, de domus, que significa casa y se refiere a lo relativo o perteneciente a la casa o al hogar. El Código de Trabajo vigente salvadoreño nos brinda una definición, pero de trabajador doméstico, no de trabajo doméstico, sino de trabajador doméstico y trabajadores del servicio doméstico. En su artículo 77, dice que los trabajadores del servicio doméstico son los que se dedican en forma habitual y continua a labores propias de un hogar o de un sitio de residencia o habitación particular que no importen lucro o negocio para el patrono. Se dice que el trabajo doméstico es una de las ocupaciones más antiguas que se ha dado durante toda la historia, sobre todo en mujeres. Esa tiene un vínculo con la esclavitud y tiene diversas formas de servidumbre que incluyen el colonialismo. El trabajo doméstico se trata de una actividad que no está regulada y que es poco valorada, ya que en la mayoría de los países y en las leyes laborales no son aplicables para los trabajadores domésticos. ¿Qué es un trabajador doméstico? Un trabajador doméstico es quien trabaja en o para la casa de una persona. Esta persona lo califica como empleado o empleada doméstica. Él o ella deben estar totalmente comprometidos con el trabajo doméstico dentro de una relación laboral. Pero esto excluye a dos tipos de personas en lo que se llama trabajo doméstico. El primero es el que realizan su trabajo de forma ocasional o esporádica. Dentro de esas podemos encontrar a las niñeras. La segunda son quienes realizan el trabajo doméstico como una responsabilidad dentro de la familia. Por ejemplo, el cuidado de niños, el cuidado de ancianos. Los trabajadores empleados para la limpieza de algunos edificios públicos o privados y cualquier otra actividad que se ha mencionado no son trabajadores domésticos, ya que el trabajo doméstico es un trabajo exclusivamente del hogar y que se realiza dentro de los límites de una casa. Siguiente diapositiva. La naturaleza jurídica del trabajo doméstico podemos decir que es muy compleja, además de que carece también de algún criterio de homogeneidad. Tiene como punto de apoyo la relación del trabajo y cumple con requisitos para determinarlo como tal, admitiendo su existencia, en donde se presta un servicio personal y está subordinado a un cambio de salario.
El derecho laboral, con el cual se logra regular algunas de las relaciones entre los patronos y trabajadores, es bien sabido que su naturaleza encaja perfectamente con el derecho social. Con este se busca lograr una justicia social a favor de los trabajadores. Y esto solamente pudo lograrse después de la evolución del clásico clarismo romano. Este sufrió algunas concepciones científicas a la jurídica, por lo cual esto implica que el trabajo doméstico es una verdadera confianza con la persona que lo desempeña, y esta naturaleza va más allá de la clasificación de algunos requisitos del trabajo y de los trabajos de confianza, ya que sus tareas son variadas, como las necesidades que tiene cada miembro de la familia para la cual ellos trabajan. Por lo que una definición exacta del trabajo doméstico no lograría integrar todos los elementos por la calidad que tiene de trabajo especial. Un empleado doméstico prestará los servicios en el domicilio particular de su patrón. Esta situación implica que una persona no perteneciente a este grupo de personas entra a la familia e ingresa al núcleo más privado y preciado que tiene una familia, donde se convive solamente con los seres más cercanos que se tienen, y donde se sabe que en el hogar es donde se encuentra la seguridad, la armonía, para la satisfacción de que esas personas tengan, la satisfacción de sus necesidades primordiales con quienes lo comparten. Tras mencionar lo anterior, el trabajo doméstico implica que se puede tomar como un contrato especial, por lo que enuncia que la distintiva singularidad del nexo entre las partes, también la practicidad de que tiene el contrato laboral. Tercero, la dependencia familiar es superior sobre una genuina subordinación al patrono. También está la falta de interés especulativo que debe existir entre lo pagado por el patrono y debido trabajo y lo producido por la venta sobre ya que no genera ninguna ganancia, no hay ningún tipo de lucro, ningún tipo de negocio. También se caracteriza por los más frágiles intereses y por las graves consecuencias que se pueden dar por causa del contacto tan personal y directo que existe entre las partes. El artículo 17 del Código de Trabajo determina algunos elementos indispensables que debería de tener un contrato individual de trabajo. A, elección de un servicio. B, dependencia. Y C, salario. A pesar de que el trabajo doméstico no coincide mucho con los elementos de un trabajo que se le puede llamar dentro de lo normal, también se considera no como un trabajo que puede aplicarse todas las normas propias que tiene sino como un trabajo que tiene una naturaleza muy especial, el cual supera las civilistas concepciones. Siguiente, por favor. La evolución histórica que ha tenido el trabajo doméstico, pues en nuestro país no cuenta con datos así exactos sobre lo que se ha venido desarrollando en el trabajo doméstico durante la época precolombina, pero se presume o se entiende que el trabajo doméstico lo realizaban las mujeres dentro del hogar. Según las investigaciones dentro de la época colonial, una de las formas de explotación impuestas por las autoridades invasoras españolas fue el repartimiento de hilados o algodón. Este trabajo era el que recaía directamente en las mujeres indígenas, a quienes se les obligaba a convertirlo en hebras para mechas de candela, o también a producir hilo delgado y apretado, el cual para saber cuál era el más apropiado para poder tejer. Esta explotación vino en aumento
conforme se fue ampliando la diversificación de la demanda del mercado internacional. Y estas ganancias eran utilizadas para enriquecer a la corona española, ¿verdad? A partir del año 1824, en nuestro país se marcó el inicio del ordenamiento jurídico con la Constitución de la República Federal de Centroamérica, y con esta Constitución fue que se logró observar tal vez la terminación de la esclavitud, la cual mencionamos anteriormente, ya que en esta Constitución se declaró la libertad, la igualdad y la propiedad, siempre con la debida protección del Estado, sin dejar por un lado el hecho de que se consideraban ciudadanos todos los salvadoreños que se encontraban en el territorio de nuestro país y también dentro de los estados de la federación. En esta Constitución no se reguló nada sobre el trabajo doméstico en específico, ¿verdad? Pero sí se pusieron o se fundaron principios que fueron básicos para el sector laboral. Fue hasta la Constitución de El Salvador de 1841 que por primera vez se regularon o las causas de suspensión de los derechos del ciudadano en el artículo 21, en el 5, en el cual se situaba al trabajador doméstico en un estado de ausencia de ciudadanía y derechos políticos, factores que todavía fueron más graves para una mujer. Esta disposición nos mostró una marginación y una desprotección de que fuera objeto este sector laboral, ya que las normas del lugar de ser favorables fueron perjudiciales. En el año 1956 se fundó la Fraternidad de Mujeres Salvadoreñas. Esta fraternidad se opuso al régimen de José María Lemus y la situación de las trabajadoras domésticas vuelve a ser retomada en los estatutos de agrupación, ¿verdad? Las mujeres que trabajaban en los servicios domésticos tenían derecho, eso lo decía en esa ley, por decirlo así, que las mujeres que trabajaban en los servicios domésticos tenían el derecho a gozar de seguridad social y a ser protegidas por las leyes laborales. Y asimismo, en otro planteaba que las mujeres pueden asegurar el principio de igual pago por igual trabajo y que el Estado estableciera, ¿verdad?, las guarderías infantiles. Pero pese a todos estos esfuerzos que fueron realizados por sus integrantes, la discriminación y la igualdad siempre continuaron, o sea, no hubo como que un cambio, ya que de verdad no había una voluntad política por parte de los gobernantes del Estado. Y fue hasta en el año de 1960 que por primera vez se regula especialmente el trabajo doméstico y que se incorpora en el Código Civil de 1890 en su capítulo 7, título 26, el cual se denominaba arrendamiento de criados domésticos. Y esto comprendía desde el artículo 1793 hasta el 1801. Y en el cual literalmente establecía el artículo 1973, que el arrendamiento de criados domésticos, una de las partes promete prestar a la otra mediante un salario cierto servicio determinado por el contrato o la costumbre del país. En cuanto a derecho constitucional, fue hasta la Constitución de 1939 que se establecieron los primeros preceptos que se dedicaban a la familia y al trabajo. Pero por primera vez se establecieron los principios generales básicos que debería de contener el primer Código de Trabajo en la Constitución de 1945, exactamente en el artículo 156. En el año de 1950 fue que nuestra Constitución
fue la primera en incorporar una serie de preceptos relativos a las relaciones laborales entre obreros y patronos, estando reguladas estas dentro del capítulo 2, artículo de 1882 al 196. La naturaleza de los derechos que acabo de mencionar eran determinadas de acuerdo a las condiciones y peculiaridades del trabajo. Siguiente. Vaya, alguna según Ramírez Gronda menciona las características generales que tiene un trabajo doméstico y que pues también son universales. Como primera, literal A, que son tareas inherentes al hogar. La B, que es la convivencia. C, la falta de lucro. Y D, benevolencia y confianza en la relación. También entre estos aspectos o características que son importantes, podemos mencionar el contrato de trabajo, ya que el Código de Trabajo en el artículo 76 menciona que el contrato de trabajo para servicio doméstico puede celebrarse también verbalmente. También la denominación, ya que las personas que realizan el trabajo doméstico remunerado en El Salvador son conocidas como muchachas o domésticas o sirvientas, o muchas veces le llaman hasta cholera. Estas denominaciones, además de que son despectivas, también están muy ligadas a la cultura dominante, que pues se viene con una serie de estereotipos como que deben obedecer, deben de tener humildad, lealtad, el servilismo, como propios de una doméstica. El salario constituye una obligación de carácter patrimonial a cargo del empleador, el cual se encuentra obligado a satisfacerla, en tanto que el trabajador ponga su actividad profesional a disposición de aquel. Y también que la insuficiencia de salario es una situación muy común en nuestro país y que es un factor que no permite que este sector pueda tener acceso a otros derechos como la seguridad o previsión sociales. Es las personas que lo realizan. El trabajo doméstico generalmente y en su mayoría es realizado por mujeres. Y es bien mínimo como los hombres que pueden realizar este trabajo, tal vez porque a una mujer la ven como más de confianza, de todo lo que mencionamos. Uno de los aspectos importantes es que la mitad de las mujeres que son empleadas en el trabajo doméstico han nacido en algún caserío, en algún pueblo o en el campo. Entonces, esto tiene que ver con que esas personas tienen que moverse a la ciudad para poder encontrar un trabajo doméstico, que es mucho mejor remunerado en la ciudad que en el campo y donde ellas son. Los trabajos domésticos también tienen una desprotección y una desigualdad en general en el sector laboral, ya que es un factor común en que se encuentran esas peculiaridades. Lo que demuestra todo esto, o sea, el largo camino que ha tenido el trabajo doméstico para poder ser establecido, para establecer sus bases y todo eso, y toda la lucha que se ha tenido para poder llegar a un nivel jurídico y social en el cual estas definiciones, estos conceptos o esas personas se pueden llevar a practicar normas que dignifiquen ese trabajo y que dignifiquen también a las personas que lo realizan. Y que pues este trabajo o esta norma le garanticen sus derechos fundamentales como trabajadores. Siguiente.
el contexto normativo del trabajo doméstico en nuestro país. El régimen del trabajador doméstico en El Salvador es bien breve en el Código de Trabajo. Únicamente son 8 artículos para regular las relaciones que se deben tener entre patrón y trabajador en cuanto al trabajo doméstico. Esto lo comprenden los artículos del 76 al 83 del Código de Trabajo, y para lo cual, para nuestro grupo y en nuestra opinión, nos resulta que es insuficiente. Esto si se toma en cuenta que miles de hogares salvadoreños cuentan con al menos un trabajador doméstico empleado. La mayoría, ¿verdad? Pero sabemos que hay otros hogares que tienen hasta 3, 4 empleados domésticos. Y esta es una forma de empleo que es muy común, lo cual indica que no se le ha otorgado la debida importancia para la legislación ni para los legisladores. Como si se tratase de un empleo de menor relevancia y trascendencia social que no merece un mayor reconocimiento y regulación. Resulta que es bien fácil poner en evidencia como la regulación del servicio doméstico elude lo normado en la Constitución, ya que el trabajador doméstico no se regula periódicamente un salario mínimo, ya que esto no puede que no sea suficiente para poder satisfacer todas sus necesidades básicas, se podría decir. El Código de Trabajo nada más dispone al respecto que la retribución de los trabajadores del servicio doméstico, además del salario convenido, el suministro de alimentación y habitación, o sea, salvo que en el contrato diga lo contrario, solamente esa es la retribución. ¿Ve? Por lo que estos trabajadores domésticos no poseen como los otros que pueden tener seguro o otras prestaciones que la ley le da. Tampoco este salario da como para cubrir esas prestaciones, para que las puedan cubrir. Una de las situaciones que nos llamó la atención es que, si bien es cierto que se regulan las causas para una terminación de un contrato individual de trabajo, no se regula nada acerca de la estabilidad laboral del empleado doméstico, ya que este es un derecho reconocido contemporáneamente a nivel internacional. Esta situación es este factor, por decir, es el que impide una efectividad de la incorporación, de que esto se incorpore al régimen especial de seguridad social, ya que no creemos que sería conveniente afiliarse con la incertidumbre del tiempo que durará el empleo, porque no es como un contrato no hay un contrato por un tiempo definido. Las características del empleado doméstico, se dice que existe una íntima vinculación con las políticas de la vida familiar y del trabajo, ¿verdad? Y como ya antes lo había mencionado. La primera característica es una inserción laboral de mujeres de bajos ingresos y otras de sector medio que requieren para ello un apoyo doméstico. La segunda es la proclividad a los abusos, a la insuficiencia de la protección y al trabajo de los niños, y vulnerabilidad siguiente, que es facilitado por la presencia del trabajador en el hogar. La tercera es que padece de una generalizada subestimación económica, pues reemplaza tareas no remuneradas en el hogar. Se le considera trabajo no calificado por definición, pues supone la aptitud de toda mujer para realizarlo. Se le considera frecuentemente reglamentación insuficiente, bajos salarios, una jornada excesiva, descanso semanal que no está garantizado,
y en ámbito de frecuentes postergaciones basadas en consideraciones de raza, origen étnico, grupo o nacionalidad. Siguiente. Creo que vamos a ir llegando por ahí por el factor tiempo. Estas diapositivas hay que subirlas al campus porque así todos los grupos las van a tener. Así que hay que irla subiendo juntamente con el trabajo, por favor. Hoy vamos a llegar hasta ahí. Agradezco al grupo número 3 que ha hablado acerca del trabajo doméstico. Le vamos a pedir al hospedador que está ahorita, creo que es Ulises, para que le dé pues de hospedador a quien sigue exponiendo el grupo 4. ¿A quién le toca exponer de ustedes? Buenas tardes, yo lo voy a hacer. Bueno, entonces démosle la de hospedador a Edward Suria para que continuemos con el siguiente tema, por favor. Tenemos de 15 a 20 minutos, así que calcule. Quien lo va a proyectar es Ale. Yo pasaré las diapositivas. Ok, gracias. Pero no me dejan. Se lo pasé a Surya, entonces no sé si Surya puede pasar. Sí, ya. Ahorita. Ok, buenas tardes. Nosotros somos del grupo número 4 y está integrado por Aida Victoria Calles, Fátima Emilet Moreno, Gloria Zelaya, por Alejandra Mejía y por mi persona. Nuestro tema a desarrollar el día de hoy va a ser el trabajo agropecuario. Vamos a comenzar. Bien, para hablar acerca de este tema es importante que conozcamos acerca de la historia en cuanto al sector agropecuario, pero no solo el sector agropecuario, sino todos los sectores que corresponden al sector agropecuario. Hablamos del sector agrícola, al sector de pesca, al sector cafetalero, que han sido un motor importante no solo en la economía, sino en la historia social de nuestro país. Como un principal factor a finales del siglo XIX, el desarrollo de la economía de El Salvador estaba básicamente englobada por la exportación que había, por el mismo uso de tierra, por las mismas cosechas. Abonaba esto también por las exportaciones en altos índices de café, que era una de las, era la fuente mayor de exportación que tenía El Salvador, no solo en Centroamérica, sino también afuera de eso. Entonces, dentro de la parte de la historia también incluye la reforma agraria, que fue consistente en la privatización de algunas tierras de los dueños para brindar alguna herramienta adecuada para brindar trabajo. Es decir, la reforma agraria significó una importante sostenibilidad en cuanto a brindar trabajos y sobre todo en entregar ciertas porciones de tierra para que sean administradas por diferentes personas. Esto en base a igualdad, en base a equidad, en base a la necesidad de la misma necesidad que se tenía de trabajo. La siguiente diapositiva. Y además de ese factor que fue importante, también es importante para nuestra investigación y para nuestra exposición mencionar que es desde el 1886 que nuestra Constitución comienza a englobar acerca de los trabajadores y en específico de los trabajadores agrícolas. ¿Por qué es importante mencionar esto? Bueno, porque los pueblos y el sector agrícola más específicamente tenía que ser integrado en la creación de leyes para evitar que a través de explotación, abuso, maltratos, cualquier situación que vulnerara un derecho
sobre todo laboral, sino que fundamental de los trabajadores. Entonces se necesitaba que la ley protegiera al sector agrícola, protegiera a cada uno de los trabajadores y sobre todo protegiera a estas personas de que sus jefes, que eran en esos momentos de historia y de momentos políticos en El Salvador, personas con alto poder que usualmente lo que hacían era vulnerar y afectar los derechos de los trabajadores. En esos momentos lo que menos existía era la protección de derechos, como por ejemplo un salario remunerado correcto, mucho menos entregar las adecuadas herramientas o entregar sobre todo los instrumentos necesarios, por ejemplo, para la cosecha. Entonces eso era uno de los factores que hoy en día nuestro Código Laboral comienza a regular y sobre todo comienza a poner en jerarquización a los trabajadores y así su protección. Siguiente. Para entrar ya en contexto con respecto a las disposiciones constitucionales del derecho agrario, vamos a remontarnos a lo que nos decía alguno de los juristas con los que pudimos abonar a esta investigación y comenzamos con lo que decía Giovanni Carrara, que es el derecho agrario, aquel que se entiende como el complejo de normas disciplinando la constitución de relaciones del ejercicio de la actividad agraria con el ejercicio de las personas que lo desarrollan. Entonces, ¿por qué mencionamos esto? Bueno, porque es importante que se sepa que el sector agrícola está englobado dentro del derecho agrario y el derecho agrario se basa en la constitución de principios y sobre todo en el conjunto, no solo de normas, sino en el conjunto de obligaciones que se entregan tanto a los trabajadores en el cumplimiento de sus labores y obligaciones, sino también, como lo dije antes, con los patronos en la protección de sus derechos, de los derechos a los trabajadores. Por tanto, partimos del artículo 1, el cual nos establece en la Constitución que el fin de la actividad va a ser el ser humano y por ende la protección de sus derechos. También vamos a remontarnos al artículo 101, el título número 5, el orden económico, del 101 al 104 nos establece específicamente, como se puede ver en la diapositiva, cuál es la propiedad y específicamente cómo van a ser transferidas el pago correspondiente a cualquiera que sea el beneficiario de la reforma agraria. Esto es un aspecto importante en cuanto a la disposición constitucional, sobre todo en el ámbito histórico, porque luego de la reforma existió esta disposición constitucional que vino a entablar y sobre todo facultar a estas personas para incorporar sus derechos a través de la norma primaria. Siguiente. También el artículo 105 es cuando podemos encontrar que los propietarios, sobre todo los excedentes de las tierras, se deshicieran de estas, las cuales eran dueños, para facultárselo y transferírselo a los campesinos, agricultores, que en esos momentos, en la década de los 90, eran quienes trabajaban la tierra. Eran las personas que en esos momentos tenían la mayor utilización de estas tierras y por ende lo que se tomó a bien fue repartir un poco de las tierras para el desarrollo de sus mismas producciones. Okay. También es importante cuando de derecho agrario nos referimos a hablar acerca de la creación de la ley agraria. ¿Por qué es importante? Porque es importante y a menester de nosotros como estudiantes conocer qué es lo que respalda y sobre todo qué es lo que faculta la protección de sus derechos. La Constitución está sobre toda una de las leyes que tenemos como normas secundarias, pero sobre todo existe una, la cual es la ley agraria. Esta se crea por la necesidad de los trabajadores a su protección para garantizar la funcionabilidad de cada uno de sus derechos y sobre todo que no existan ningún tipo de vulneraciones, lo cual hasta el día de hoy pues
es importante que se sigan tratando de evitar, y sobre todo que el mismo Ministerio de Trabajo, a través de la inspección de trabajo que realiza, pueda verificar si en el sector agrícola se está cumpliendo con cada una de las disposiciones, pero sobre todo que se está garantizando el pleno desarrollo de los mismos derechos. También es importante que mencionemos ahora cuál es la situación actual del sector agropecuario. Para esto vamos a hablar acerca un poco de lo que es el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, que fue fundado en el 1975. A partir de la creación de este instituto, que fue luego de la reforma agraria, hasta el día de ahora, la agricultura, como lo mencioné desde el principio, la ganadería y todo lo que engloba el sector agropecuario, así como la pesca, el café, todo lo que engloba el sector agropecuario, ha sido de los mayores motores y sobre todo un factor importante en el desarrollo económico. ¿Por qué? Porque a través de él es que El Salvador puede mejorar y sobre todo mantener una estabilidad económica de más o menos un 12% de Producto Interno Bruto, y esto lo que realiza es un desarrollo social, y es importante que exista este desarrollo social a través de las mismas protecciones a los derechos. Es decir, si se vulneran derechos a las personas que laboran en el sector agropecuario, estas personas pueden dejar de realizar su trabajo y con ello hacer un efecto que desencadene en el mal desarrollo o sobre todo el mal, el mal desarrollo o la mala evolución económica que pueda tener nuestro país. Un ejemplo de ello fue lo realizado a través de los 12 años de guerra civil, que bueno, es conocimiento a través de la historia para nosotros, que destruyó infraestructura y sobre todo desplazó a cerca de más o menos el 20% de la población, entre ellas personas que se dedicaban a la cosecha, a los cultivos, y el desplazamiento de estas personas lo que realizó fue que El Salvador decayera mucho con el tema de su desarrollo económico. A través de a través de ese Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, que se siguen ejecutando políticas públicas en virtud de ayudar al sector agropecuario y seguir protegiendo sobre todo al trabajador agrícola. Siguiente. Que también es importante cuando mencionamos acerca de las normativas y sobre todo las leyes que facultan al sector agropecuario, nos vamos a remitir al Código de Trabajo, que nos menciona desde el artículo Desde el artículo 84 podemos encontrar en el Código de Trabajo el trabajo agropecuario. Algunas de las disposiciones más importantes que podemos mencionar de esta es, por ejemplo, el artículo 86, que los trabajadores del campo pueden ser permanentes o temporales. Es decir, el mismo código nos hace la calificación y la división de que pueden existir trabajos que sean de carácter permanente o trabajos que pueden ser temporales a través de un contrato individual de trabajo que en efecto puede ser de forma verbal. El mismo Código de Trabajo nos establece disposiciones especiales a través del artículo 96, donde por ejemplo resaltan algunas de ellas, como el artículo 98, que nos menciona que los trabajadores agrícolas estarán especialmente obligados a cuidar plantaciones, cultivos y la realización del trabajo encomendado. Es decir, que cuando nos referimos a las obligaciones de los trabajadores del sector agropecuario, conlleva la obligación tanto de la realización de su trabajo como la calidad con la que lo realizan. Es decir, no solo las personas que cosechan tienen que verificar que sus cosechas sean de forma exitosa, sino las personas que se dedican, por ejemplo, a la pesca, al café, etcétera, tienen por obligación y mandato del Código de Trabajo que el desarrollo de su trabajo sea de forma exitosa. Por eso la obligación también, no solo de los trabajadores, sino también de los patronos,
de conceder el trabajo a las personas reales que son encargadas de realizar el trabajo a través de un día de descanso por semana. Este puede ser, por ejemplo, el día domingo. Es importante también mencionar que para este sector agrícola no siempre es el día domingo el que se da de descanso, sino un día durante la semana, y el Código de Trabajo da la posibilidad de que esto pueda realizarse de esa forma. ¿Esto para qué? Para darle derecho al trabajador de su remuneración y sobre todo de la garantía de descanso a los trabajos realizados. Siguiente. Ok, algunos de los demás derechos que se engloban dentro de las normativas que desarrollan al sector agropecuario y sobre todo a los trabajadores es el derecho, pues, a los derechos sindicales, es decir, el derecho a un sindicato, el agrupamiento de personas que se constituyen para sobre todo pensar y desarrollar aquellas alegaciones en cuanto a derechos se refiere, en cuanto a garantías y en cuanto a todo lo que posiblemente se les vulnere o se les afecte. Entonces, a través de la sindicalización, a través de un sindicato del sector agropecuario, se puede realizar. Entre ellas podemos tener tres: la Asociación Nacional Campesina, la Asociación Nacional de Trabajos Agropecuarios y la Central de Trabajadores del Campo, los cuales están enfocados y destinados a verificar y sobre todo trabajar de la mano con este tipo de personas para evitar que se vulneren sus derechos y sobre todo que se afecten de una manera. Ok, yo creo que por razón del tiempo vamos a llegar hasta ahí. Recomendarles también que subamos a la plataforma esta diapositiva para que sirvan de estudio, porque esto también va dentro del parcial del miércoles. Así es que vamos a llegar hasta ahí. Continuamos con el grupo número 5, creo que es el que continúa. Pasémosle entonces el hospedador a quien vaya a, no sé quién es el ponente del grupo 5. Yolik, Gabriela Aguirre. Ok, entonces pasémosle el dominio del hospedador a Gabriela Aguirre entonces, para continuar con el grupo número 5. También tiene un aproximado de 15 minutos para darle chance al último grupo también. Ok. Ok. No sé si ya me lo pasaron. Creeré que sí. Sí, ya. Ah, vaya, gracias. Me quedo un cacho. Bueno, buenas tardes a todos. Nosotros somos el grupo número 5 y nos ha tocado de tema el trabajo de las mujeres. Nuestro grupo está conformado por Alessandra Flores, Melissa Valdés y mi persona, Gabriela Aguirre. Vamos a empezar hablando de un poco de historia y vamos a decir que por mucho tiempo las mujeres han sido invisibilizadas del mundo laboral, ya que en décadas pasadas solamente se veía a la mujer específicamente para tareas del hogar, tareas domésticas. Esto motivó a las mujeres a reunirse para poder exigir sus derechos y para poder exigir su Han traído diapositivas. Sí, no sé si no se ven. No. Sí, le están pasando el link. Sí, Sí, le están pasando. Ah, ok, aquí las tengo. El problema es mi máquina. Siga, okay. siga, compañero. Okay. Ya la ve. Sí. Okay.
Como les comentaba, en el transcurso de la historia, muchas mujeres han levantado su voz, ya que por décadas se les vio específicamente para tareas domésticas. A raíz de esto, se dieron muchas revoluciones durante la historia. También podemos mencionar dentro de los derechos laborales de las mujeres que la discriminación de género atenta contra los principios y derechos fundamentales del trabajo, los cuales se ven reflejados tanto en la Constitución como en el Código de Trabajo. Esta discriminación debilita el crecimiento económico y el óptimo funcionamiento de las empresas y los mercados de trabajo. Muchos estudios demuestran que la poca diversidad de género dentro de las áreas laborales no permite a la empresa crecer de forma completa o de una forma mucho más amplia y más funcional. El objetivo de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, y de las leyes nacionales sobre la política de igualdad de género busca responder a estos desafíos a través del fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos, de las organizaciones. Las organizaciones se enfocan más que todo en fortalecer a los trabajadores y a los dirigentes de las empresas para que ellos puedan captar la importancia de que tengan una igualdad de género dentro de sus empresas y hacerles ver todos los beneficios que con ello trae. Como les mencionaba, en el paso del tiempo han habido muchas luchas históricas, las cuales han permitido que las mujeres tengan una voz y se les reconozca muchos de los derechos que actualmente tenemos, aunque sean reconocidos actualmente, pero se sigue luchando porque se respeten. Una de las luchas más conmemorativas que podemos mencionar es la del 25 de marzo de 1911 en Nueva York. Como todos sabemos, este fue un evento bastante importante y de mucha relevancia en aquel entonces, ya que un grupo de mujeres se reunió contra el jefe de su empresa. Ellas trabajaban en una empresa, en una maquila, y a raíz de esto, pues en ese entonces que las mujeres alzaran su voz era condenado rotundamente, y el resultado de esto fue que el jefe cerrara las puertas de la empresa, de la maquila, e incendiara esta maquila con muchas mujeres adentro, causando muertes de más de 50 mujeres. Gracias a esto, en 1920 se logró la aprobación de la enmienda 19, en la cual se otorga a la mujer el derecho al sufragio, ya que muchos de los derechos que también se solicitaban en este contexto de la historia era la participación política de la mujer. Las mujeres son discriminadas estrictamente por ser mujeres. Las causas para este fenómeno se han analizado desde dos ámbitos, y el primero es que la discriminación en el mercado de trabajo se da cuando dos trabajadores idénticamente productivos reciben compensaciones diferentes únicamente por su sexo. Está demostrado por estudios que las mujeres llegan a ganar mucho menos, o un porcentaje más o menos del 10% menos que el hombre cuando realiza igual de labores dentro de una empresa e incluso teniendo un poco más de estudios, pero por las capacidades que ella podría llegar a tener en algún momento, como por ejemplo el ser madre, se les considera como una amenaza para que ellos puedan cumplir con sus actividades de forma constante. Y el segundo ámbito es la discriminación al momento de la contratación. Por ejemplo, en estudios similares en Perú y en Francia, investigadores enviaron hojas de vida falsas que eran idénticas, salvo por el sexo del candidato, y encontraron que cuando se trataba de un hombre, la probabilidad de respuesta por parte del empleador era mayor. Otra de las causas que nosotros pudimos estudiar a lo largo de la investigación era que, como les comentaba, se toman en cuenta el factor que la madre o la mujer en algún momento de su vida pueda ser madre, y esto le dificulta realizar sus actividades diarias de una forma menos constante. También el hecho que la mujer no tenga un medio de transporte, eso hace que sea un punto a considerar al momento de tomar una decisión para poder contratar a la mujer. Los derechos laborales de las mujeres los podemos encontrar en el Código de Trabajo.
Un punto importante que tenemos que mencionar es que el Código de Trabajo no hace distinción entre hombres y mujeres al momento de desarrollar los derechos y obligaciones que les son aplicables, ya que ante la Constitución todos somos iguales ante la ley. Es por ello que nos remitimos al libro primero sobre el derecho individual del trabajo, específicamente en el artículo 24, que nos menciona los derechos y obligaciones inherentes a las personas, teniendo en cuenta que no específicamente a los hombres o a las mujeres, pero sí en el capítulo quinto, sección segunda, expone un apartado específico sobre el trabajo de las mujeres en el caso que esté en la situación en la que ella está embarazada, ya que le dice al patrono que lo prohíbe de exigir a las mujeres en su cuarto mes de gestación y posteriores a que realicen trabajos donde se requiere un refuerzo físico considerable. Esto no es una discriminación hacia el hombre, sino que es una consideración que se le hace a la mujer, ya que es una, no digámoslo como actividad, sino que es una situación natural que todas las mujeres enfrentan en algún momento de su vida y que se debe de considerar, se debe de respetar y se debe de valorar. También otro de los temas a tocar son los relativos a las prestaciones por maternidad, y estas las encontramos en el artículo 390. Y este artículo establece que se le otorgará en concepto de descanso por maternidad 12 semanas de licencia, 6 de las cuales se tomará obligatoriamente después del parto, además de una prestación equivalente al 75% del salario básico durante la licencia. Acá en El Salvador, el 25% restante, la mujer, la madre de familia, lo tiene que gestionar con el Seguro Social. También este artículo continúa hablando y detallando lo que procede tras el parto, sobrevenido después de la fecha presunta. El descanso tomado anteriormente siempre será prolongado hasta la fecha verdadera del parto y la duración del descanso obligatorio no será reducido. A lo largo de la historia, como les comentaba, se han hecho diferentes luchas para que los derechos de las mujeres sean reconocidos y sean respetados por todos los países, y que los países se enfoquen y le tomen importancia a esta parte, a este sector de la sociedad que es bastante vulnerable, que llega a ser bastante vulnerable por el no respeto a los derechos que ya existen. Es por esa razón que existen convenios de la Organización Internacional del Trabajo que velan por diferentes sectores o por diferentes puntos importantes que abarca este tema. El primero es el convenio número 100, que habla sobre la igualdad de remuneración. Este fue aprobado el 29 de junio de 1951. Y este convenio nos habla que se debe entender que la igualdad de remuneración conlleva a que el pago del trabajo se base en la carga laboral que demanda el puesto de trabajo. Si bien es cierto que al tener maestrías, habilidades o experiencias aumenta el valor de la persona, el sexo, como les mencionaba, no puede ser un factor que aumente o disminuya el pago. Está comprobado por estudios que el hombre siempre es mejor pagado que la mujer, aunque realice actividades similares o exactamente iguales, con el mismo horario de trabajo, con la misma carga de trabajo. El hombre siempre tiene más posibilidades tanto de ascender como de que se le dé un aumento de salario. Pues la finalidad de este convenio es que se reconozca que la mano de obra femenina es igual a la obra de mano masculina. Otro de los convenios que podemos mencionar es el número 183, y este trata sobre la protección de la maternidad. Este fue aprobado en 1952. Y este nos menciona que las mujeres embarazadas no solo de las enfermedades se protege a las mujeres embarazadas, no solo de las enfermedades que son consecuencias del embarazo o del parto, sino también de las complicaciones que se pueden derivarse de estos. Como les mencionaba, los convenios tratan de abarcar temas bastante específicos a esta problemática, y pues las complicaciones que se pueden dar a través de un embarazo, a consecuencia, de un embarazo pueden ser muchas, como leves o graves, pero de igual forma se debe de ver la importancia que tiene de proteger a la mujer en esta etapa que es bastante vulnerable, que pueden ser violentados sus derechos de una manera inhumana, ya que muchas personas, muchos patronos consideran que la mujer no se puede desarrollar de manera plena o no puede desarrollar sus actividades de manera constante cuando ella entra en la etapa del embarazo.
Y este convenio también prevé un periodo de descanso y protección al empleo para que siga recibiendo al menos 2/3 de su remuneración durante el descanso del embarazo. El convenio aborda dentro de sus artículos la protección a la salud y establece que ninguna mujer trabajadora embarazada o lactante puede ser obligada a desempeñar un trabajo que ponga en peligro su salud o la salud de su hijo o hija. A consecuencia de este tipo de convenios, en la legislación salvadoreña se ha implementado la hora de lactancia. La hora de lactancia se le puede dar a la mujer ya sea una hora antes de su entrada. Esto quiere decir que si su horario de trabajo es de 8 a 4, ella puede entrar de 9 a las 9 de la mañana por su hora de lactancia. Se puede dar una hora de almuerzo, por ejemplo, si la hora de almuerzo de la persona es de 12 a 1, se puede aumentar su hora de lactancia y la hora sería de 12 a 2. De igual forma, a la hora de salida, la mujer puede salir una hora antes, pues para cumplir con este mandato que la ley le ha impuesto a todas las empresas y que se debe de cumplir, y que el Ministerio de Trabajo hace una constante revisión o un constante control que esto se cumpla. De igual forma, no en todos los lugares de trabajo, pero sí como por ejemplo en ONGs o en empresas que velan por este tipo de protección a la mujer, tienen lactarios, tienen espacios que son específicamente para que la mujer pueda realizar las actividades para poder guardar la leche. No recuerdo cómo se llama exactamente eso que se realiza, o que su bebé pueda llegar al lugar para poder pues amamantarlo. El convenio número 3 que vamos a mencionar es el convenio sobre la discriminación en el empleo y la ocupación. Este fue hablado el 25 de junio de 1958 y ese nos habla que hace alusión a las características personales del trabajador que no deberían importar al momento de aplicar a un trabajo. Es decir, raza, género, religión, origen, discapacidad, opinión política, entre otras. También, al hablar de la discriminación, nos referimos a cualquier distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación. De lo anterior concluimos que las mujeres tienen el mismo derecho que los hombres a acceder a un empleo y a ser tratadas en igual de condiciones. Las organizaciones de apoyo se basan en los convenios que El Salvador, en los que El Salvador participa. Y una de las organizaciones que podemos mencionar es la Unidad de la Mujer y el Menor. Esa es una dependencia de la Fiscalía General de la República en San Salvador. Este sector da asesoría legal y atención a casos de mujeres, niñas y niños que enfrentan cualquier tipo de violencia, sensibilización sobre los derechos de las mujeres y de la niñez. Otro organismo de apoyo es la Secretaría de Inclusión Social. Esto se encarga de promover la erradicación de la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la administración pública y en la población en general, a través de la sensibilización e información sobre el conocimiento de la diversidad sexual. Yo creo que... una última que vamos a mencionar, ¿sí? Terminemos con ese entonces. Ok. Una última, podemos mencionar a la Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos de la Mujer y la Familia. Esta presta atención en crisis a mujeres que denuncian hechos de violencia por razones de género, procurando una nivelación emocional para ejercer la denuncia correspondiente, proporcionar la orientación y asesoría jurídica especializada cuando el caso no sea competencia directa de la Procuraduría, así como la remisión del mismo a las instancias correspondientes. En nuestra investigación pudimos observar la evolución que ha tenido los derechos laborales de la mujer a lo largo de la historia, la importancia que tiene la inclusión de la mujer en el mundo laboral y en el mundo económico para el país y pues para todo el mundo. De igual forma, estas organizaciones buscan fomentar al pensamiento crítico de las mujeres y poder empoderarlas para que puedan defenderse y puedan alzar su voz cada que se les violenta sus derechos, ya sea por su género, por su edad o por su condición
pues física, si está embarazada o si cuenta ella con alguna discapacidad. Ok. Muchas Gracias. gracias, grupo número 5. Vamos a escuchar al grupo número 6. No sé quién es que va a exponer para que le podamos pasar el dominio de hospedador al que va a exponer el grupo 6. Yo voy a exponer, pero las diapositivas las va a pasar Daniel. Las diapositivas las va a pasar, ¿quién dice? Daniel. Daniel. Démosle el dominio como hospedador a Daniel, entonces. Ahorita ya dejé de compartir, no sé si tengo que hacer otra cosa. Sí, póngase con su cursor ahí sobre la pantallita de Daniel y ahí hay tres puntitos en la esquina superior derecha. Dele clic ahí y ahí va a decir hospedador Daniel. Ya Ahora lo hice, sí, hospedador. ahí Gracias. estamos. Excelente, gracias. Muy bien, Daniel. Bien, tengan todos muy buenas tardes ya. Nosotros somos el grupo número 6 y nos ha tocado exponerles el tema del trabajo de los menores. Nuestro grupo está conformado por Natalia Ceile López Calderón, Fernando Emerson Ramírez Martínez, Daniel Alejandro Arias Milián, Gerardo José Alvarado Castro y mi persona Israel Antonio Candelario Herrera. Para comenzar, les voy a comenzar hablando sobre el marco histórico, comenzando con la Edad Antigua. En esta época del tiempo antiguo, dice que en esta época del tiempo de maltrato, infanticidio y explotación infantil, el Talmud, como uno de los primeros documentos en el que se regula el trato que debe dárseles a los menores de edad, cambió de tal manera que no permitía que se les obligara a trabajar antes de cumplir los 6 años, ni que se les imponga penas corporales antes de los 11, aunque se les recomendaba que sean tratados con disciplina. En esta época se consideraba a los menores desde una perspectiva de un absoluto sometimiento de sus mayores, sin atribuírseles importancia alguna como ser humano. Por ejemplo, cuando un bebé nacía, era examinado por una comisión de ancianos que determinaban su existencia, ya sea si era idóneo para desempeñar una futura condición de soldado o ciudadano. Y si no, pues entonces se le era privado de la vida, y la práctica del infanticidio en esta época surge como un deseo de mantener el honor en la familia, según estas personas. Por ejemplo, si el niño nace de acuerdo con un calendario o una fecha determinada en un día nefasto, según ellos, se le eliminaba porque estaba predestinado a convertirse en un ladrón o traer desgracia al grupo familiar. Seguidamente, en la Edad Media, en esta época los niños estaban expuestos al abandono o la muerte. Hasta el siglo XVI, el infanticidio aparece como una práctica socialmente tolerable. Las mujeres de las clases dominantes no cuidaban personalmente a sus hijos, sino que dice que les confiaban a un ama de leches que usualmente vivía en el campo. Los niños eran criados por estas personas y ya luego podían conocer a sus madres biológicas. En esta época se da la ausencia de un sentimiento de infancia, es decir, no había conciencia de que no había conciencia del niño como un ser distinto del adulto. Era considerado como un adulto, pero en pequeño, destinado a crecer en condiciones socialmente ya determinadas, como por ejemplo no poseía ropa, no poseía juguetes especiales que le pudieran diferenciar del resto, o por lo menos que le pudieran diferenciar de sus mayores. Siguiente. En la Revolución Industrial dice que los primeros antecedentes de la regulación del trabajo infantil se remontan en la época de la Revolución Industrial, que se caracterizó por la explotación despiadada de niños y de mujeres. En 1802 se emite en Inglaterra una ley dirigida a regular el trabajo de los aprendices de las épocas de parroquias, limitando la jornada de 10 horas diarias.
Según Cunningham, dice, la aprobación de esta ley generó un debate sobre el trabajo infantil porque algunas personas no querían extender los efectos de la misma a otros niños trabajadores que fueran aprendices. Ya más adelante, siempre en esta revolución industrial, allá por 1900, se constituyó una asociación internacional del trabajo, y en su tercera conferencia celebrada de esta asociación, allá por 1913, elaboraron 2 convenios. Un convenio era para regular la jornada de trabajo de las mujeres y de los menores, y el otro convenio era un trabajo para prohibir el trabajo nocturno para siempre, para los niños y niñas. Siguiente. Ahora, con los conceptos, según la Organización Internacional del Trabajo, dice que considera como trabajo infantil a las actividades que ponen en riesgo la salud, la integridad física y moral de los niños, niñas y adolescentes, según lo que establece el Convenio 138 sobre la edad mínima de la OIT. En tal convenio se exhorta a los países a establecer una edad mínima de admisión al trabajo de acuerdo con la obligación escolar establecida según diferentes legislaciones. De este modo, que los niños y niñas hayan completado, por decirlo así, un mínimo escolar obligatorio. En caso de que lo anterior no pueda cumplirse, se indica que no sea inferior a los 15 años de edad, a excepción del caso de países en desarrollo, en que se permite que en estos países en desarrollo les corresponda a los 14 años. Es importante señalar que no todas las actividades en las que pueda desempeñarse una niña, un niño o un adolescente constituyen un trabajo infantil, porque se entiende que el apoyo a las labores dentro del hogar, de negocios familiares o en épocas de vacaciones, ya sea que no interfieran con el normal desempeño educativo, salud y desarrollo personal, todas estas acciones contribuyen a su bienestar y al de sus familias, otorgándoles así a estos menores una experiencia valiosa para una vida futura. En unas formas ya extremas, siempre con la definición del trabajo infantil, podemos englobar que implica a los niños, niñas o adolescentes esclavizados, separados de sus familias, expuestos a graves riesgos, expuestos a enfermedades, abandonados a valerse por sí mismos en las calles, a menudo a muy temprana edad. Entonces, si bien es cierto, el trabajo en sí constituye una condición necesaria para el desarrollo mismo del hombre, es a través de este que se han alcanzado desarrollos científicos, tecnológicos de beneficio para este mismo hombre y para las sociedades también. Sin embargo, cuando hablamos del trabajo de los menores, se alude a una realidad totalmente contraria a la idea del desarrollo de este mismo. Siguiente. Según la UNICEF, el trabajo infantil reviste condiciones de explotación si se dan algunas de las siguientes características, como por ejemplo, el trabajo a tiempo completo a una edad demasiado temprana, un horario laboral demasiado prolongado, trabajos que producen tensiones indebidas de carácter físico, social o psicológico, trabajo y vida en las calles en malas condiciones, remuneración inadecuada, trabajo que obstaculicen el acceso a la educación, solo por mencionar algunos ejemplos. El trabajo de los menores entonces puede revestir diversas condiciones, ya sea desde aquel trabajo que los niños realizan en sus casas, llamado trabajo doméstico, hasta los trabajos nocivos o peligrosos que los podemos englobar o los podemos enmarcar dentro del término de explotación infantil. Siguiente. Bien, ahora podemos ver definiciones que tratan sobre el trabajo en los menores en base a los diferentes rubros del trabajo en general, entre los cuales tenemos el trabajo peligroso, el cual dice que consiste en un trabajo que expone a los niños, niñas y adolescentes a un abuso físico, psicológico o sexual, trabajo bajo la superficie, bajo el agua, en alturas peligrosas o en espacios confinados, trabajo con maquinarias, equipos y herramientas peligrosas o que involucre el manejo manual o transporte de cargas pesadas, etc. Entonces, este trabajo puede ser definido como aquel
que pone en riesgo la salud, la seguridad o la moralidad de los niños y niñas debido a la naturaleza de estas mismas acciones, de estos mismos trabajos, o el número de las horas trabajadas. Entonces, podemos categorizar el trabajo infantil peligroso que abarca dentro de este mismo a niños y niñas que todavía no han cumplido la mayoría de edad, que son los 12 años. Siguiente. Ahora tenemos el término del trabajo infantil en agricultura. En la agricultura de subsistencia, los niños y niñas dice que trabajan durante muchas horas, se exponen a cambios climáticos pesados, realizan trabajos pesados, manipulan herramientas filosas, operan maquinaria sin protección ni protección y están expuestos a envenenamientos en la preparación y aplicación de pesticidas, por lo general sin contar sin protección. También podemos meter aquí que podemos decir que las largas jornadas en el campo les impiden a los menores acudir a la escuela o les afecta seriamente en su rendimiento educativo. Es importante comprender que muchas de estas formas de trabajo desempeñado por niños, niñas y adolescentes en la agricultura son peligrosas y pueden perfectamente ser clasificadas como peores formas de trabajo infantil por lo que conlleva a realizar en esta sección laboral. Siguiente. Bien, ahora en el trabajo infantil doméstico, dice que el trabajo infantil doméstico abarca a todos los niños y niñas que trabajan en el servicio de casa, que no han cumplido la edad mínima legal de admisión al empleo y a los que superan esa edad, pero que son menores de 18 y trabajan en condiciones peligrosas o de explotación. Entonces, la explotación aquí viene siendo cuando la niña o el niño debe trabajar durante horarios prolongados sin disponer de tiempo libre y recibe prácticamente un salario bajo o ninguna remuneración. A los trabajadores infantiles domésticos se les suele explotar porque normalmente carecen de protección social y jurídica y se les somete a unas conductas no acordes a su dignidad. Siguiente. Ahora tenemos el trabajo infantil en los basureros. El trabajo infantil en los basurales es una labor muy extendida, generalmente realizada por familias en situación de extrema pobreza, en las que los adultos no tienen una ocupación fija e incorporan a los niños y niñas y adolescentes en esta actividad. Bien, los riesgos del trabajo infantil en los basurales son muchos, porque prácticamente conviven en condiciones infrahumanas, siendo víctimas de, por poner ejemplos, de infecciones, enfermedades digestivas, nutrición, cortes con vidrios, contacto con jeringas y desechos hospitalarios. Y es peligroso porque más aún si se toma en cuenta que la mayoría de veces estos niños, niñas y adolescentes luego van a convivir con su núcleo familiar en el hogar. Siguiente. Seguidamente tenemos el trabajo infantil en mercados, el cual dice que en este tipo de trabajo desempeñado por los niños y niñas compiten con los adultos en múltiples tareas y jornadas que van desde las 4 de la mañana hasta las 6 de la tarde aproximadamente. Trabajan con sus familias generalmente de origen provinciano, quienes tienen un puesto en el mercado o son carretilleros. Tener en el mercado y la calle como espacio de socialización tiene grandes riesgos para su integridad física y moral. Entonces, de acuerdo con la edad mínima del menor, estos niños y niñas trabajan descargando mercancías, la mayoría de veces descargando mercancías de los camiones, transportándola a puestos de venta, vendiendo alimentos y trasladando compras de los clientes, acarreando y cargando a diario costales entre 40 y 50 kilogramos, y también vigilan puestos, cuidan autos y revenden productos, por poner ejemplos. Siguiente. Bien, ahora tenemos el término del trabajo infantil en el sector informal. El sector informal, como bien sabemos, es la parte de la economía que incluye las actividades generadoras de ingresos llevadas a cabo por la mayoría de los pobres urbanos. Su trabajo no es oficial porque no hay ninguna entidad gubernamental o autoridad tributaria que sepa que están trabajando,
porque no están oficialmente empleados. En muchos casos, las personas para las que trabajan no están registradas como empleadores. Bien, en este sector informal es un término genérico porque es un término genérico para actividades que van desde las que generan menos ingresos, como por ejemplo limpiar zapatos o cuidar carros, hasta empresas más productivas con ya varios empleados, como por ejemplo pesca a pequeña escala, explotación de canteras, actividades agrícolas, trabajo en talleres, etc. Ya hace décadas en nuestro país ha existido la práctica de utilizar a los niños y niñas como fuerza laboral no remunerada dentro del núcleo familiar, especialmente en el área rural y menor escala en el sector urbano. Y podemos decir también que es un fenómeno que se vive sobre todo en aquellas familias con bajos ingresos económicos. También puede decirse que este fenómeno está arraigado culturalmente en la sociedad salvadoreña, sobre todo en las zonas rurales, como ya antes lo explicábamos, en las que se percibe el trabajo infantil como necesario e indispensable dadas las condiciones económicas que viven estas familias. Y el claro ejemplo, pues, es la extrema pobreza. Siguiente. Ahora, dentro del marco legal, en el marco legal del país, es donde podemos ver reflejado de manera clara sobre cómo estará estructurado este régimen laboral de menores, comenzando por la Constitución de la República en su artículo 38, el cual dice que el trabajo estará regulado por un código que tendrá por objeto principal armonizar las relaciones entre patronos y trabajadores, estableciendo sus derechos y obligaciones. Entonces, siempre en este mismo artículo desglosa una serie de numerales, una serie de derechos, en los cuales si nos vamos al numeral 10, podemos encontrar la edad mínima del trabajo de los menores, el cual dice textualmente: los menores de 14 años y los que habiendo cumplido esa edad sigan sometidos a la enseñanza obligatoria en virtud de la ley no podrán ser ocupados en ninguna clase de trabajos. Entonces, menciona más adelante que la jornada de menores de 16 años no podrá ser mayor de 6 horas diarias y de 34 horas semanales. Y también ya en su último inciso prohíbe el trabajo de los menores de 18 años en las labores insalubres y peligrosas. Entonces, la Constitución aquí ha establecido una prohibición a los menores de 14 años a trabajar, mientras que los mayores de esta edad que todavía no han cumplido los mayores de esta edad que todavía no han cumplido los 18 años se ven sujetos a regulaciones especiales que más adelante veremos. Entonces, el propósito aquí para el legislador es que el menor no se descuide de sus estudios básicos. Sin embargo, también está consciente de la precariedad en la que viven algunas familias, al extremo que se les hace necesario que un menor o un niño y niña vaya a trabajar. En todo caso, la jornada del menor no podrá exceder del límite de horas constitucionales, estableciendo también que se autorice el trabajo a los menores a condición de que se les trate en estos trabajos y que estos trabajos no sean susceptibles de perjudicar su desarrollo y no sean de tal naturaleza que pueden perjudicar su asistencia a la escuela, etc. Siguiente. Ahora, con relación a la edad mínima de admisión al trabajo, la Constitución dice los menores de 14 años, mientras que el artículo 376 del Código de Trabajo dice el legislador, el trabajador mayor de 12 y menor de 18. Y si agregamos también lo que dice el convenio 138 de la OIT, fija en 14 años la edad mínima para el trabajo, y también si agregamos allí el artículo 59 de la LEPINA, dice que la edad mínima para que una persona pueda realizar una actividad laboral es de 14 años de edad, siempre y cuando se garantice el respeto de sus derechos y no perjudique el acceso y derecho a la educación. Entonces, de lo anterior podemos analizar lo siguiente, que la Constitución
autoriza el trabajo a los menores de 14 años bajo ciertas condiciones, mientras que el Código de Trabajo en el artículo 376 establece que el trabajador mayor de 12 y menor de 18 para en el caso de comparecencias en juicios laborales. Entonces se puede concluir que las disposiciones del convenio 138 y de la LEPINA no están en armonía con lo dispuesto en la Constitución y el Código de Trabajo sobre la minoría de edad. Siguiente. Bien, en el Código de Trabajo, este código acoge el tema del trabajo infantil en la parte de los derechos individuales de los trabajadores, específicamente en el capítulo número 5, que habla de los derechos de las mujeres y de los menores, el cual menciona que como norma secundaria, este cuerpo normativo regula bajo un régimen especial el tratamiento que debe dársele a los menores. Ahora, si nos vamos al artículo 105, menciona que se prohíbe el trabajo de los menores de 18 años en labores peligrosas o insalubres. Sin embargo, se podrá autorizar el trabajo de los menores a partir de la edad de 16 años, siempre que queden plenamente garantizadas su salud, seguridad y moralidad, y que estos hayan recibido instrucción o formación profesional, etc. Entonces, este artículo viene a decir que ninguna niña o niño debe ser sometido a trabajos peligrosos, pues su desarrollo evolutivo no les permite a estos menores enfrentar estos riesgos que representan estos trabajos. Asimismo, no debe haber, como decía la Constitución, insalubridad, ya que la niñez es más vulnerable a enfermarse, ya sea porque el organismo no está bien desarrollado, ni física, ni psicológicamente, o porque se expone así a muchos riesgos a su vida. Siguiente. Creo que Israel vamos a ir aterrizando por ahí, y por favor también subamos todas estas diapositivas a la plataforma para que todos podamos tener acceso a ellas, que va a ser parte también del material para el parcial. El parcial lo tendríamos la próxima semana, día miércoles, a partir de las 5 de la tarde. Yo se los voy a habilitar por ahí como pasadita a las 5:10, para que por si alguno entra tarde, pues no vaya a tener problemas con su parcial. Entonces por ahí va a estar habilitado el de las 5:10, el parcial, donde vamos a evaluar lo último que hemos visto, es decir, el tercer registro y lo que ustedes han expuesto. Ok, felicitar a todos porque he estado viendo los trabajos y se ha pues logrado el objetivo de la investigación. Felicitarlos a todos. Lamentablemente por la cuestión de tiempo no podemos extendernos un poquito más ni hacer otras dinámicas que se puedan hacer cuando se expone de forma presencial. Pero bien, felicitarles, lo han hecho bien. Pedirles que estudien por favor el fin de semana. El día miércoles a las 5:10 por ahí van a tener ya habilitado su parcial y ahí estaríamos finalizando con la cátedra de Derecho Laboral 1. Felicitarles a todos y agradecerles su atención y la paciencia que han tenido de estarme aguantando durante todo este ciclo, pero ojalá que haya sido productivo y que hayamos aprendido todos. ¿Ok? Entonces, muchas gracias, jovencitas y jovencitos. Gracias por si ya no los vuelvo a ver o tal vez más adelante nos vemos, porque de repente por ahí estamos dando la laboral 2 y también laboral 3, que habla más de procesal laboral. ¿Ok? Gracias a todos entonces y pasen feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Gracias. Bueno. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Lick. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, Lee, gracias.